Este es nuestro Vengan de a uno, nuestro segmento de estrella dentro del programa, dentro de la Peña ETP, este programa que hemos denominado la Peña ETP, la Peña Educación Técnico Profesional, digamos. Este es nuestro programa que forma parte del canal de streaming de SUETRA, que es el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina, el sindicato específico de educación técnica. Bueno, surge como iniciativa este programa, esta iniciativa de streaming, poder llevar los contenidos y poder llevar todo lo que SUETRA labura también como propuesta de país y como propuesta de provincia, llevarlo al mundo del streaming. Entonces fue así que fue naciendo un poquito el desafío, que ya está en marcha, que este es el episodio número 24. Voy haciendo esta introducción como para contarle un poquito al entrevistado que muy gentilmente accedió a venir a nuestra casa. También, así como le presentamos a él un poquito el espacio, lo vamos a presentar a él. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy el agradecido por compartir con ustedes la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, el ingeniero Horacio Tetamanti es una de las figuras más reconocidas de la industria naval y de los sectores marítimos y portuarios de la República Argentina. Tiene una extensa trayectoria tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Él es socio fundador de SPI Astilleros, una de las empresas, bueno, referente del sector naval, con sede acá en Mar del Plata. También es expresidente de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval, que es ABIN, esta asociación también que nuclea todo relacionado a las cuestiones navales portuarias. Entre 2012 y 2015 fue subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación Argentina. También tenía por acá anotado como secretario de Producción del municipio de General Pueyrredón entre el año 2008 y 2011. Y bueno, tengo también alguna puntita más, su experiencia y pensamiento estratégico, con compromiso con el desarrollo soberano de la logística nacional. Es un experto experimentado, súper conocedor de todo lo que tiene que ver con la logística nacional y de transporte. Así que bueno, un poco por todo este trabajo, por toda su experiencia, que nosotros lo hemos convocado a la Peña ETP, en donde nosotros en la Peña ETP venimos trabajando mediante todos los programas la cuestión de la soberanía. Entonces, bueno, hemos trabajado mucho la cuestión de la soberanía de país, de valores o de cuestiones que se ponen en juego a veces la soberanía y que por ahí no todos dimensionamos estas cuestiones de soberanía. Así que un poquito por ahí va la introducción y bueno, esta charla, como recién te decíamos, más que agradecidos por contarte o que formes parte de la Peña ETP, de que podamos tener esta charla acá. Y aprovecho ¿Sí? También para saludarte, Horacio. Correcto. Muy bienvenido. Quique. Y bueno, nosotros con Hugo y Silvina, que somos parte de este programa y de este proyecto, somos egresados de SUETRA, en el cual Pico, nuestro conductor, y Martín eran secretarios y directores. Nosotros fuimos alumnos egresados. También hemos tenido la oportunidad en su momento de armar un debate de precandidatos, y también estuviste invitado y participaste en ese momento, lo cual ya se generó ese vínculo entre nosotros, que hago esta introducción porque digo, también son temas que vamos a poder abordar, no solo toda la problemática que tiene que ver con lo económico, con la logística, con lo fluvial, que es tu materia experta, sino también un poquito de política que nos interesa porque claramente atraviesa este momento tan difícil para la educación también en general, no solo la universitaria, la educación en general. Vamos a estar hablando de esas cuestiones también. Qué grande. Bueno, vos sabés que yo quería arrancar con una pregunta simple, tratar de bajar un poco al llano. Nosotros no somos expertos en las cuestiones navales ni portuarias, pero bueno, como para ir introduciéndonos en tema, queríamos consultarte que vos puedas explicarnos a nosotros y a nuestra audiencia. Nuestra audiencia se compone de profes, delegados. En este momento tenemos más de 100 personas que están conectadas del otro lado siguiéndonos en toda la provincia de Buenos Aires, porque SUETRA tiene su red de delegados, cubre toda la provincia de Buenos Aires y alguna de las provincias también, así que están todos ahí conectados del otro lado. Queríamos preguntarte o que vos nos cuentes ¿qué es esto que ahora por ahí se nombra bastante y que se dice la hidrovía?
¿Qué es la hidrovía? Pregunto, ¿es el río, digamos? ¿Por qué es tan importante para el país? Mirá, es importante que hayas empezado por la pregunta qué es hidrovía, y tenemos que tener claro que la primera cuestión, si podíamos definir hidrovía, es una trampa. Que los argentinos tenemos que prestarle atención, digamos. Son metodologías muy sofisticadas, digamos, metodologías que tienden a secuestrar el sentido de las cosas, de las palabras, de los símbolos. Y ya de entrada, al introducir esa palabra es un elemento como autoritario para poder excluir todo tipo de debate, porque la palabra en sí misma clausura el debate, impone una condición, impone un resultado. Se inicia un debate con un resultado predefinido por la palabra. La palabra, por lo pronto, es una palabra ajena en nuestro lenguaje. Todos aquellos que tuvimos, seguramente acá en la sala, compartimos la misma desgracia de haber caído en la escuela pública, ¿no? Es decir, creo que eso, salvo alguna excepción que no creo que la exista, caímos en la escuela pública y ninguna maestra. Yo soy bastante viejo, soy de la época del guardapolvo blanco, del sagrado guardapolvo blanco. Ninguna maestra nos habló de hidrovía. Por lo pronto es ajena a nuestro castellano. Si queremos saber qué es, también aquellos que fuimos a la escuela pública, y en mi caso hijo de una maestra, nos criamos con el diccionario Caperuz. También es una época Sí, bastante... claro. Sí, Les tiré mi DNI, porque era sagrado, digamos, era la búsqueda inmediatamente del sentido. Cuando se planteaba un debate en la mesa familiar, era bueno, cuando se discutía qué significaba esto, qué significaba el otro, había inclusive hasta debates por el propio significado de las palabras. Recurríamos al árbitro. El árbitro del Caperuz, y ahí buscábamos la palabra y, bueno, claramente estaba definida, se saldaba el debate y se arrancaba como corresponde, digamos, a ver de qué estamos hablando, del glossario, de la lingüística, ¿no es cierto? correcto. Y, bueno, si hacemos eso en este caso no la encontramos. Es curioso, se habla de una palabra que no tiene significado en nuestro lenguaje, ya de por sí es muy importante, pero tiene algo mucho más perverso, no es una trampa así ingenua o para divertirse, digamos, de un pueblo que no está debidamente advertido de que tal vez el refugio final de la soberanía está en la palabra y en el lenguaje, ¿no es cierto? Es decir, no es sencillo ir adoptando palabras que no corresponden a nuestra historia, identidad, porque eso no es una cosa intrascendente. Atrás de esa palabra se esconden varias cosas. Se esconden referencias simbólicas, porque el río Paraná no es solamente un río. No es solamente un sujeto geográfico. El río Paraná es una historia, es una identidad, es una referencia simbólica, creo, identitaria para todos los argentinos. No hay que olvidar que nosotros, nuestra historia se fue tallada por los combates a la vera de los ríos. Y también se esconde el río de la Plata. Curiosamente, es decir, no se tiene en cuenta que además de hablar, cuando se habla de hidrovía, se habla del río de la Plata, porque se está hablando de algo relacionado y que incorpora el río de la Plata como otro sujeto geográfico, también trascendente para los argentinos. Fundante. Nacimos primero como virreinato del Río de la Plata y después como Provincias Unidas del Río de la Plata. Correcto. Nuestra identidad está asociada. O sea, esas dos palabras tan importantes están omitidas y están secuestradas y tapadas por una palabra hidrovía. Por eso, cuando el presidente, por ejemplo, Fernández, cometía ese error, que yo en su momento denuncié allá por el 2020, de hablar de hidrovía, dijo, es decir, qué peligroso que un presidente de la República utilice una herramienta que es justamente una especie de virus lingüístico, es un caballo de Troya, es decir, la colonización empieza por la palabra. Parece una cosa que media como extraña, pero es que hay que tener debidamente en cuenta. Y a partir de ahí empieza el proceso de la materialización de una colonización que tiene una estrategia por detrás. Es decir, del otro lado no es que no hay nada o que son acontecimientos que devienen por circunstancias aleatorias, sino que hay atrás un pensamiento y hay intereses detrás de eso. Y los intereses se los podrán calificar, están claros, los podemos después debatir. Inclusive pueden ser legítimos. En algunos casos no lo son, pero podrían ser legítimos y no habría problema. Es decir, no es malo el gringo que nos compra, sino el criollo que nos vende. Entonces, en esos intereses hay una estrategia. Y la estrategia es la apropiación. Esa es, digamos, el fin último de la estrategia, la apropiación. Con estrategias preliminares, digamos, que generalmente son, en general, estrategias de fragmentación. Es decir, es más fácil apropiarse de la parte que de un todo. Y cuando se trata de un país tan importante como la Argentina, es decir,
cualquier estrategia razonable de estos adversarios nuestros, no llamo enemigos porque es una palabra muy fuerte. Seguro. En algunos casos podrían ser porque está involucrado unos intereses que yo sí los calificaría como enemigo porque ocupa una parte de nuestro territorio. Y eso ya a mí me parece que amerita ya un término que hay que ser muy cuidadoso. Nosotros somos muy fáciles de sacar la palabra esa, hay que ser cuidado. Hay dos palabras que son muy cuidadosas, que hay que tener cuidado, que es enemigo y traidor, digamos. Son dos palabras que habría que ser, digamos, verbalizarlas con mucho cuidado. Pero en este caso sí, el Reino Unido está metido en estos intereses y yo creo que sí lo podría calificar como un enemigo. Pero después hay intereses de monopolios, que como todo monopolio tiende a maximizar su renta, ¿no es cierto? Y bueno, no me animaría a decir que es un enemigo, es un adversario que pugna por esos mismos recursos que necesitamos los argentinos también. Y bueno, ahí empieza otro tipo de razonamiento. Lo cierto es que empieza, digamos, ese proceso de primero vaciamiento simbólico por la palabra, fragmentación de todo punto de vista y en social. vez de, perdón que te interrumpa, pero Sí. en vez de utilizar esa palabra hidrovía, como Sí. la conoce socialmente el individuo argentino, Usemos las palabras reales, Río de la Plata y Río Paraná. bien. Es decir, lo que está involucrado. Bien. Porque entre otras cosas es más fácil apropiarse de algo vaciado de contenido, porque a lo mejor en la gente, en el pueblo, digamos, que no tiene por qué saber estas cuestiones, se hablan de hidrovía, que Y se es algo concesió, técnico, que ¿no? Es algo importante, extraño, debe algo ser. raro, pero Claro. si le dirían al pueblo argentino que se van a apropiar del río Paraná, creo que la reacción no sería tan mansa Por como la que supuesto. estamos viendo ahora, como vimos antes, ¿no? Entonces, me parece muy bien lo que estás planteando y es un poco la propuesta, es hablemos de lo que estamos hablando, del río Paraná y el río de la Plata. Me encanta. Espectacular. Bueno, por ahí va la pregunta, como para ir introduciendo, metiéndonos en tema. Y que es tan importante porque al ser una ruta de navegación, si la podemos llamar también así, es por donde se extraen nuestros recursos económicos. Pues, Bueno, ahí está. Entonces Ahí ahí estamos. ya empezamos a hablar como corresponde de lo que estamos Perdón. hablando. El río de la Plata y el río Paraná, que son elementos navegables. Pero los elementos navegables exceden a lo que es un instrumento técnico, digamos, de navegación. Son fundantes. Es decir, los pueblos pueden desarrollar las vías navegables que pudieron y tuvieron la capacidad de sostener. Porque generalmente sobre los vías navegables se dirimen los conflictos geopolíticos internacionales, es decir, la dominación de la vía navegable estratégica y además de zonas como la nuestra, ¿no es cierto?, extremadamente ricas, que exceden a la Argentina, porque estamos hablando de la Cuenca del Plata, entre otras cosas, o del Atlántico Sur, porque esta problemática atraviesa dos zonas de crisis de territorios en disputa. Tenemos que tener claro que nosotros tenemos un país en disputa, inclusive parte ocupada, y la parte que no está ocupada, no es que está libre de conflicto, está sometida a un proceso de fragmentación y de ocupación, que es paulatino, que tiene expresiones de todo tipo, culturales, sociales, económicas, políticas, materiales, infraestructurales y de lo que fuera. Entonces, ahí empieza ese proceso, digamos, donde, y bueno, nuestra historia se fue construyendo sobre la capacidad que tuvo el pueblo argentino de ir apoyando su soberanía en estas vías navegables, para definirse desde el Camino del Potosí, que ya de por sí, cuando nos ponen un nombre, que es el Camino del Potosí, ya de por sí es una estructura que no es propia, es una estructura impuesta. ¿Y para qué está impuesta? Con un fin, con un propósito, con una misión. Esa misión es extractiva, es decir, no atraviesa las necesidades de los criollos que viven alrededor del Camino del Potosí, la extracción hacia una metrópoli. Entonces el significado que toma todo lo que gira alrededor de eso tiene un significado y un propósito, que el criollo se puede someter o se puede rebelar. Y bueno, y esa revelación aparece los diferentes combates, el de Montevideo, el combate de los Pozos frente hasta la ciudad de Buenos Aires, donde el almirante Brown decía fuego arañado que el pueblo nos contempla, porque fue un combate prácticamente a las orillas de la ciudad de Buenos Aires, o el combate por las islas, por la isla Martín García, el combate de Martín García, y por último, lo que es el símbolo más fuerte, identitario, que es la vuelta de Obligado. Desde ahí empieza a dibujarse. ¿Por quién controla? Porque el que controla, primero que el que nomina, digamos, domina, si el que pone el nombre
empieza a poner su primer significado. Cuando yo le doy el nombre, le doy una nominación, pero además le doy transmitiendo un significado y un propósito. O sea, entonces el propósito es si las vías navegables van a ser al servicio del desarrollo, de la producción, de la capacidad de agregar valor, o si la vía navegable va a tener un sentido extractivo de materia prima. Eso es fundante como modelo. Correcto. Entonces ahí empieza a definirse un modelo de cómo los argentinos podemos sostener la definición de nuestros ríos, porque nosotros no pretendemos definir ríos que son ajenos a nuestros. Queremos definir los nuestros ríos. Primero darle el nombre, que no nos cambien el nombre. Y segundo, darle un propósito. Y ahí viene la tensión. Viene un interés externo que primero le cambia el nombre, que no es así, no, es decir, cambia el nombre porque además ese nombre significa un cambio de propósito. Y después impone un propósito. Ahora ese propósito es extracción de materia prima. Y ahí empieza a hablar de modelo social, porque si evidentemente la Argentina está significada y está solidificado un modelo donde todos los elementos fundantes de una producción, que es la energía básicamente, la moneda y la logística, está significada desde una perspectiva extractiva. Evidentemente no hace falta tener una moneda, con la dolarización y el dólar es suficiente para poder comprar y extraer. Cuando hay un significado extractivo de la energía, entonces la energía no se transforma, digamos, al servicio de un instrumento de baratar la producción argentina y ser competitiva, porque estamos frente a la locura que la energía en Argentina es internacional cuando tenemos nuestro propio producto. Y eso se convierte en una mercancía de exportación. Entonces, evidentemente, la energía para un modelo extractivo es un elemento de exportación y la energía significada desde el punto de vista de un modelo nacional productivo es un instrumento estratégico de producción. O sea, son totalmente diferentes. La ubicación de las refinerías, los puertos, los gasoductos, todo empieza a tener una definición de acuerdo al modelo que es el que tiene, y ahí viene la palabra soberanía, el que tiene capacidad de poder definir si es uno u otro es el que ejerce la soberanía. Cuando en la Argentina, de hecho, estamos con una soberanía bastante complicada, Correcto. no tenemos capacidad como pueblo de decir, bueno, yo quiero los ríos al servicio de la producción y no a la extracción de materia prima. Y ahí viene, entonces, la situación de estos famosos dragados, que se discute si se licita, si es privado o no es privado. Hay un debate por hacer. ¿Serán dragas nacionales? ¿Serán dragas de bandera nacional? Y si son de bandera nacional, ¿serán privadas o será del Estado? Podrá haber diferentes visiones, que es un debate, lógicamente. Por ejemplo, en el campo nacional no va a haber ningún, creo, de hecho, porque si fuera así no pertenecería al campo nacional, que es absolutamente para nosotros impensable que no sean de bandera argentina, con tripulaciones argentinas, las dragas. Después viene otro debate, un debate que decía, bueno, ¿tiene que ser del Estado o tiene que ser privado? Es otra cuestión. Eso ya depende desde la ideología, de las cuestiones. Todo el mundo sabe, digamos, a qué partido pertenezco yo, soy afiliado, he sido precandidato, candidato a intendente, por el partido, por supuesto que todo el mundo sabe quién es. Y ahí tenemos una definición del capital que tiene otra significancia, un significado diferente a lo que puede ser un socialista, un marxista o un liberal, ¿no es cierto? Si para nosotros el capital es un instrumento al servicio de la sociedad y que puede ser perfectamente privado. Es decir, el peronismo no tiene ningún problema con eso. Eso es una discusión secundaria. Pero no quiero, digamos, el adversario muy inteligentemente lo que hace es correr el tema. Que nos perdamos el tiempo en discutir si es privado, si es esto, enfrentándonos, por ejemplo, inclusive en el campo nacional, aquellos que decimos, bueno, pueden ser del Estado, puede ser privado, puede ser mixto, pueden ser diferentes formas. Pero lo más importante, que yo lo que quiero tratar de explicar, es la traza. Porque lo que define el modelo logístico es la traza. Y la traza definida desde la perspectiva extractiva tiene un curso. Y la traza que debe ser definida por un modelo productivo es otro curso. Y justamente cuando se licita, lo importante no es quién gana o quién lo dice, sino cuando se licita, el Estado predefine el curso. Bien, ¿y cuál ahí es está el tema? Sí, ¿cuál es el curso del modelo extractivo y cuál es el curso del modelo productivo? Ahí es muy interesante. El curso que lamentablemente el huevo de la serpiente que se instaló en la Argentina en la década del 90 con el menemismo,
que fue la gran derrota geopolítica de la Argentina, instaló justamente una definición, primero, el retiro del Estado, es decir, la disolución de AGP, la destrucción de la flota de bandera argentina, la desaparición de las empresas estatales de transporte, que se hicieron básicamente en la década del 90, y la instalación de un modelo desde lo económico, desde la privatización. ¿Qué podría ser? Yo no tengo tanto miedo a la privatización, en términos de algo de capital privado, digamos. Pero se instaló a la vez una forma de navegar que a los argentinos nos expulsaron del agua. Si nuestro río Paraná y nuestro río de la Plata fueron, digamos, de alguna forma diseñados para que su navegación tenga como terminales los puertos uruguayos. O sea, y que tengan como origen los puertos brasileños. O sea, se define una traza que se la internacionaliza. Claro, regional. Que es una estrategia de fragmentación, es decir, que la Argentina por acto propio haya aceptado que la soberanía propia del río Paraná se la ceda a un club multilateral que justamente está más asociado a esos intereses internacionales, bueno, ya fue una derrota, ¿no es cierto? Bueno, ese curso es que lo que se va a dragar, independientemente de quién lo draga, es a mí lo que yo escribí en varios artículos, que es la tragedia geopolítica. Es decir, la Argentina, expulsados del agua y expulsado de la posibilidad de participar en el control de su comercio exterior, prácticamente los puertos están fragmentados. La Argentina está, que es lo que hablábamos antes, ¿no? La estrategia, es decir, ese curso también profundiza la fragmentación, es decir, que las provincias actúen en forma individuales, no tengan un sistema nacional y que todas, una vez fragmentadas, terminen como una terminal que no sea argentina, que sea uruguaya. Que no es nada contra el pueblo uruguayo, al contrario, el pueblo uruguayo es mucho más víctima de estas estrategias que el pueblo argentino. Son los monopolios que, lógicamente, instalados en un país que abre las puertas a paraísos fiscales y para puertos libres, hacen que justamente todo ese comercio exterior de toda la cuenta del plata, en vez de traccionarse y traccionar la economía argentina, tracciona, o más que traccionar, maximiza la renta de las multinacionales y destruye no solamente capital, sino trabajo que se exporta al exterior. Los barcos se construyen en el exterior, se reparan en el exterior, los tripulantes son extranjeros, los técnicos y los ingenieros son extranjeros, los desarrollos técnicos son hechos en el extranjero, y con lo cual nosotros la miramos con la ñata frente al vidrio, ¿no es cierto? Y ahí viene un poco el tema técnico. Nosotros somos todos técnicos y evidentemente, ¿qué pasa? Estamos sufriendo esta cuestión, la destrucción de la estructura técnica desde la parte más que ustedes son obviamente el motor, que es las escuelas técnicas, que son el corazón del modelo productivo. Obviamente, si tenemos un modelo logístico extractivo, un modelo energético extractivo y un modelo monetario extractivo, es evidente que eso clausura todo tipo de producción. Y sin producción, ¿para qué carecen de sentido las escuelas técnicas que pasan a ser los técnicos del extranjero? Por eso, a tu pregunta concretamente, lo que a mí más me angustia, y estamos frente prácticamente ya a la adjudicación de esa traza, es que a mi criterio es una de las derrotas geopolíticas más grandes de la historia argentina, porque yo estoy convencido que con este modelo logístico, después te lo explico el porqué, lo voy a fundamentar, la Argentina tiene prácticamente vedada todo tipo de desarrollo industrial de cara al futuro. Bueno, es un poco lo que nosotros queríamos mostrar con este programa, ser un poco la voz de las escuelas técnicas. Un poco nace genuinamente de mostrar las cosas buenas que pasan en las escuelas técnicas. Luego de la entrevista con vos vamos a tener una escuela técnica mostrándonos lo que elaboran, su producción y demás. Y estamos convencidos de un modelo productivo y de la mano calificada. Entonces, incluso después de que nació este programa, vino este desfinanciamiento a las escuelas, está mostrando claramente un modelo de país al cual nosotros, como técnicos y además ideológicamente, nos oponemos profundamente. Ahora, a esto que vos explicabas, ¿hay un control? ¿Quién controla lo que ingresa o lo que la materia prima que se exporta? ¿Hay un control con respecto a eso o esos controles no existen? Mira, este sería otro daño colateral, digamos. Es un error decir que cuando se licita un dragado, o cuando se produce un dragado,
estamos cediendo el control. Eso es un error, porque el control no depende del dragado. El control depende del Estado Nacional en los puertos, donde tenemos instituciones específicas que tienen como responsabilidad de misión primaria el control del comercio exterior, Correcto. que podríamos ser fundamentalmente la aduana, Correcto. fundamentalmente SENASA en términos de la exportación de alimentos, la Prefectura Naval Argentina en cuanto al cumplimiento de todas las normativas. O sea que yo te diría que digamos, imputar como responsabilidad a la empresa de dragado la falta de control me parece que no pasa por ahí. Bien. Pero lo cierto es que si la traza está definida de fortalecimiento de los puertos extranjeros y que trae el vaciamiento de la presencia del Estado, una consecuencia colateral de esa cuestión es que evidentemente el Estado empieza a debilitarse, a licuarse, digamos, con los topos que vienen a destruir el Estado, y es evidente que como consecuencia la debilitación del Estado Nacional y la propia pérdida de los recursos hace que propiamente, como cuestión indirecta, los relajen y se corrompan estos sistemas de control que lógicamente son cada vez más deficitarios. Vos sabés que aparece el saludito, lo tengo que nombrar. Juan José Esteves aparece, nosotros tenemos acá como la banda de YouTube, que es la banda comentadora de YouTube, y bueno, ahí aparece el saludo para el ingeniero Tetamanti, dice estratégica y clara su exposición, hablando de soberanía nacional y de ríos, vaya el homenaje a la reconquista de Buenos Aires y la vuelta de obligado. Bueno, ahí va el saludo de Juan. Un saludo para Juan José también. Juan Hace Esteves, que mucho secretario no lo veo. general de Suetra, bien. Bien, hablábamos de controles. Perdón. El compañero Hugo. No sé si salgo ahí. A ver. ¿ahí me escuchan? Sí. Yo Bueno, perfectamente, saludarlo compañero primero del a fondo. Horacio, que viene acá a contarnos y hablar de soberanía, que mejor que hablar de soberanía en estos momentos, ¿no? Porque esto que nos estaba comentando, por ahí la gente no lo tiene tan en cuenta, como vos decías, con esto de la hidrovía, no estábamos tomando conciencia de lo que pasaba. Y más allá de que hoy estamos en un gobierno que ha demostrado a las claras que es un gobierno realmente entreguista, que tiene un modelo el cual no es industrializador para nada del país, también es cierto que venimos de un gobierno donde uno de los, digamos, una de las partes del gobierno decía que había funcionarios que no funcionan. Y esos funcionarios que no funcionan fueron los que no defendieron esto. Porque hoy podemos decir que sí, estamos en un revés ideológico, en un revés de modelo de país, pero cuando lo tuvimos tampoco se defendió. O sea que qué pena que tengamos que todavía seguir marcando los errores de lo que no se hizo bien y qué cosas tenemos pendientes para pensar el futuro del país, ¿no? Con esto que estabas contando. Mira, es interesante lo que estás planteando. Primero, cuando hablamos de soberanía, decir que la mesa de todos los argentinos, o la falta de la mesa de todos los argentinos, nace justamente en el tema soberanía, no es un tema teórico lejano, sino que en esa falta de ejercicio, de vincular la gimnasia como pueblo del ejercicio concreto de la soberanía, es el que tiene capacidad de modificar esa realidad para que nuestra mesa empiece a hacer lo que corresponde. O sea, no hay un divorcio entre una cuestión académica teórica de una palabra soberanía y lo que nos pasa todos los días. Es decir, lo que nos pasa todos los días no es una culpa, no es la culpa la catarata de Adorni, que no tenemos, no es la culpa, digamos, el pendrive. Es decir, me parece que nos vamos perdiendo cuestiones porque las cuestiones pasan los elefantes pasan por otro lado. Esa cuestión es importante. Y la otra cuestión es que ya tocaste un tema muy sensible, ¿no es cierto? Primero, ese concepto, funcionarios que no funcionan. Eso podía ser ingenioso, podía ser bien, todos sabemos quién lo dijo, yo fui funcionario de la presidenta, yo no estoy muy feliz de eso, porque yo creo que sí, que está equivocado, no es que funcionarios no funcionan, funcionarios funcionan. El tema es que funcionan para otros intereses y teníamos funcionarios en nuestro gobierno que funcionaban para otros intereses. Decir que eran funcionarios que no funcionan me parece que es un poco relativizar la cuestión. Es decir, es un debate, me gustaría que hagamos ese debate. Sí, Porque sí. un funcionario que no funciona es evidente un elemento que genera un daño a un gobierno. Pero un funcionario que funciona para otros intereses es mucho más importante. Y no hay ninguna duda que en el gobierno de Cristina había, desde el gobierno de Cristina había funcionarios que sí funcionaban para otros intereses. Y
yo lo digo por experiencia propia, ¿no es cierto?, que se oponían a cuestiones de decisiones que, por ejemplo, en el Canal Magdalena fue una decisión que toma la presidenta, pero que ¿por qué razón no se implementa? Claro, Entonces ahí ese es estaría para otro tema. Ahí hubo funcionarios que sí funcionaron, pero para otras cuestiones. Y después vino Macri, que ahí también tenía funcionarios que seguían funcionando. Inclusive eran los mismos, muchos de los que estaban funcionando o no funcionando, eso ya es un debate en nuestro gobierno, siguieron funcionando. Saltaron la soga y Claro, quedaron del otro lado. por eso digo, no es que no funcionaron en un gobierno y porque después siguieron y funcionaron. Entonces no es que no funcionaron. Y después tuvimos la tragedia del gobierno de Macri, que en este particularmente punto fue trágica, porque fue la primera vez en la historia argentina, después de la derrota de Caseros, que perdimos o nos impusieron el significado de la libre navegabilidad, que fue las razones por la cual, digamos, se da la batalla de Obligado, por ejemplo, queda constitucionalmente, esa derrota está, digamos, en el estatuto de nuestra Constitución. Pero siempre que había quedado, digamos, claramente todas nuestras constituciones, la del 55, la del 53, la del 49, que es una pieza extraordinaria, y el estatuto después militar, que lamentablemente la democracia lo blanquea, a mi criterio, desde una visión crítica a la Constitución del 94, siempre fueron libre navegabilidad sujeta a las leyes y normas de la República Argentina. El primer presidente que delega esa facultad a esa multilateralidad del Mercosur, que hay que ver, que también analizarla, es Macri. Y clausura el Canal Magdalena, que había sido ordenado por la presidenta Cristina, y habilita la habilitación del Canal Montevideo, que fue una decisión geopolítica sustancial, porque eso significa que la Argentina, por acto propio, delega la centralidad de la Cuenca del Plata históricamente en el puerto de Buenos Aires al puerto de Montevideo, viejo anhelo del Reino Unido. De hecho, existe ese país justamente para hacer lo que está haciendo ahora, la fragmentación de la República Argentina. Y finalmente, el gobierno de Fernández, con la frustración que todos vivimos, que bueno, creo que con el decreto 949, si lo analizamos, es un decreto que incluso por el mal castellano seguramente no fue redactado en Argentina. No olvidemos que el primer convenio en la historia argentina que acepta el desembarco del ejército de Estados Unidos en el río Paraná no lo firma Milei, lo firma Fernández 2 semanas antes de irse. Y después se consolida con Milei, con lo cual lo que estoy diciendo, por eso yo digo a los compañeros, que el problema es mucho más grave, porque sería lo mucho más fácil acá es que todos juntos ahora hablemos del desastre que es el gobierno de Milei, porque eso sería bastante bueno para nosotros, porque nos desentendemos de responsabilidad, simplifica la ecuación, porque dice, bueno, el día que se vaya Milei, como es el dueño de todos los males, vamos a estar bien y todo va a andar muy bien. Y eso, lo que yo digo, que en términos de este modelo, que hablábamos de estos clubes de adversarios, donde hay un enemigo metido en ese club de intereses, que hay una concordancia de intereses, no viene de ahora. Viene de muchos años atrás, que se puso el huevo de la serpiente en la década del 90 como nunca antes. Después la democracia fracasa en la posibilidad de transformar. ¿Y por qué fracasa? Porque no pudimos generar capacidad de soberanía. Porque los gobiernos sí se sucedían, había una ficción democrática, pero en lo sustantivo, en el modelo sustantivo, que yo creo que tiene varias cosas, energético, monetario y logístico, seguimos con el mismo modelo de la década del 90. Salvo unos intentos frustros, y los gobiernos que lo van sucediendo parecería decir que no lo pueden modificar. Y eso es lo que tenemos ahora, que acá es una cuestión de modelo. El cambio del modelo, y para hacer un cambio del modelo hace falta un ejercicio muy fuerte de la soberanía, y el modelo ya no se arregla con parches. Y salir de este modelo impuesto a un modelo para que abandonemos esta frustración permanente, y ustedes que son más jóvenes, y básicamente este modelo nos lleva al vaciamiento, inclusive puntualmente en la capacidad productiva que arrastra la capacidad técnica. No lo vamos a resolver por cuestiones, digamos, de maquillaje. Cada vez es más profundo la transformación, y el gobierno, que tarde o temprano, más temprano que tarde, va a suceder,
va a tener que tener ya, no vamos a poder ya tolerar más o funcionarios que no funcionan, o yo lo llamaría que funcionan pero no funcionan para otros intereses, o tibios, o ladrones, o corruptos, o chantas, o amantes, o lo que fuera, y toda la basura que vimos en el gobierno de Fernández, como vivimos en otros lados. Y los payasos, y los supuestos gremialistas que trabajan para intereses extranjeros, y toda esta cantidad de como que somos todos responsables de la tragedia que vivimos. Bien, ahí toma el micrófono la compañera Silvina. Ahí. Sí, mandale. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, escuchándote atentamente, muy interesante todo lo que estás diciendo, y a mí me genera una pregunta sobre todo lo que comentaste. ¿Cómo hacemos, yo como profe de Ciencias Políticas, también egresada de Suetra, cómo hacemos para generar o volver a motivar al ciudadano, o sea, a las nuevas generaciones sobre la soberanía? O sea, que se vuelvan a interesar sobre los temas propios. Esto de que estás comentando la hidrovía, en palabras llanas, es decir, se quieren apropiar de nuestros ríos, o sea, se quieren apropiar y extraer todo lo que puedan de recursos naturales, y no va a quedar en el país, va a quedar afuera. Entonces, ¿cómo hacemos para que los jóvenes, para que los estudiantes, yo por ejemplo tengo 5º año, se concienticen de lo que está pasando y dejen de estar en una pantallita, en un TikTok, en la banalidad de las pantallas, y ser conscientes de lo que realmente es ser soberano y luchar por lo que han hecho nuestros antepasados y demás, por los recursos naturales propios que no van a ser renovables? Entonces, ¿cuál sería tu mirada sobre eso? Obviamente, puede haber dos miradas sobre tu planteo, que es absolutamente lógico. Porque hay un planteo, yo te diría, que no es propio de la Argentina. Las consecuencias de la tiktokización de la cultura, o no sabemos cómo la podemos llamar, digamos, todavía es incierta. Está claro que están apareciendo ya en los chicos ya consecuencias que están siendo peligrosos, hasta tal punto que muchos países están prohibiendo estas cuestiones, el uso de celular. O sea que hay un problema general. La humanidad está sometida a una transformación incierta en cuanto a sus resultados. Pero después está la Argentina, que tenemos que adoptar este desafío. Y yo siempre creo que cuando uno empieza a entrar en estas zonas de incertidumbre, yo como soy navegante, cuando vos sos navegante, en algún momento te toca pasar esa noche oscura, donde no hay ningún punto de referencia. Y necesitas un punto de referencia. Y si no existe, lo tenés que inventar. Porque cuando se acaba la razón, empieza la fe. Pero también se acaba la fe, como estamos planteando ahora. Y ahí hay que esperar el milagro. Y ahí yo creo que por eso el paso atrás tiene que dar en el fortalecimiento de la identidad. Exacto. ¿Cuál es el norte, no? ¿Y quiénes somos? ¿De dónde venimos? Porque ahí va la luz que nos indica cómo trabajar esta cuestión. O sea, ¿cómo hacemos? Es justamente levantar esos valores referenciales que nos unen a los argentinos, que son muchos. Y somos un país muy importante. Yo creo que de Latinoamérica somos todavía uno de los pocos pueblos que sigue resistiendo y que sigue insistiendo. O sea que hay un aspecto, yo te diría, esperanzador en ese sentido. Bien. Si yo tuviese que apostar una esperanza a algún pueblo latinoamericano, no por ser argentino, porque yo pienso que los argentinos tienen todavía, insisten y resisten. Porque nos creamos en la escuela pública, porque pasó Perón, porque tenemos unas historias, digamos, de una cultura inmigrante, de trabajadores perseguidos, de anarquistas, de rebeldes, de técnicos, de obreros, de saberes, de oficios. Y eso hace nuestra identidad. Y tenemos un tránsito que abraza. Es decir, nuestra identidad es, digamos, de un nacionalismo que abraza, que contiene, que abre las puertas. Argentina fue una puerta abierta, somos causa de eso. Entonces, yo creo que ahí tenemos que apostar a esa cuestión de la identidad.
Es decir, trabajar en los chicos para insistir, yo les pregunto, pregúntense quién son y de dónde vienen. ¿De dónde vienen? Pregúntense quién sos, de qué color es tu piel, de quién es tu madre, quién es tu padre, y si no está la madre y el padre, de dónde has venido, y darle una misión, darle un sentido, darle un propósito. Y lo que estamos haciendo hoy, concientizando, advirtiendo la estrategia del adversario, el uso de la palabra, yo insisto mucho en el uso de la palabra, que los docentes sean muy rigurosos en el uso de la palabra. No es una cosa liviana adoptar palabras extrañas, porque no son divertidas, porque además atrás hay laboratorios que generan estas palabras. La palabra hidrovía es una palabra que es así como hay virus artificiales. Una mezcla, ¿no? Hay, Hidrovía, hidro del agua y vía. Claro, es la cosificación del río Paraná. Pero ni siquiera una cosificación al servicio, ya cosificarlo es malo, aunque hubiera sido al servicio de los argentinos, porque excluiría y clausuraría los otros significados tan potentes que son más allá de ser un río. Simbólico, porque ahí se dieron las batallas. Por eso en las escuelas que ahora se está, digamos, de alguna forma relajando, la historia no es simplemente una cuestión, es decir, ahí va el significado y las muchas preguntas que ahí nos damos, las tenemos ya inclusive hechas en la historia, con solamente estudiar la historia, porque ahora estamos viviendo una nueva vuelta de obligado. Exactamente los mismos conflictos, la matriz de conflicto que se dio y que dio la razón a la vuelta al obligado, es exactamente ahora. Lo que pasa es que ahora, en vez de un pueblo en armas, tenemos un pueblo como, claro, con los brazos caídos y sometidos a una cuestión de un aparato mediático. Correcto, comunicaciones mediadas. Comunicacional, que es el brazo armado, es la fuerza de tareas sutil. Claro, y sistemática y planificada de estos intereses que es muy fácil. Si yo fuese gerente de estas multinacionales, es muy fácil saber. Ahora dicen, ¿cómo sabía vos que iba a pasar esto? Cuando nosotros advertíamos hace 15 años que iba a suceder esta cuestión. No es muy difícil. Cuando vos advertís y conocés la metodología del adversario y los intereses que persigue y las estrategias y tácticas que tiene, fácilmente te iba a llevar a que, es decir, por lo pronto identificar a la estrategia de fragmentación como una estrategia central de sometimiento, que se desplaza no solamente de fragmentación en los ríos, es fragmentación en los territorios, fragmentación cultural, fragmentación política y social. ¿No es cierto? Si la destrucción de la clase media también es un objetivo estratégico, no es una consecuencia, es una estrategia. Entonces empiezan a desarrollarse estas cuestiones que tendríamos que tener, porque también es cierto una soledad, porque también fueron colonizadas las instituciones. Por ejemplo, yo cuando era chico, las academias, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Ingeniería, la Academia Nacional de Abogacía, eran referencias muy importantes, eran el último recurso del saber. ¿No es cierto? Hoy prácticamente estas pseudoacademias ya son prácticamente, se han convertido, primero que han sido infiltradas y en general están manejadas por lobistas que han transformado. Entonces cuando ahora viene y dice, no, porque la Academia Nacional de Ingeniería ha dicho que es muy buena hidrovía. Yo como ingeniero de la universidad pública, matriculado, docente universitario, con toda la carrera hecha desde ser ayudante a ser profesor titular de la cátedra de la Universidad de Buenos Aires, digo, señor, esto es un fraude. Yo advierto y denuncio que la Academia Nacional de Ingeniería está totalmente infiltrada, porque hasta técnicamente se puede demostrar desde la ingeniería, del saber de la ingeniería, que este modelo que se está implementando, hasta desde el punto de vista técnico, es insostenible. Pero sin embargo, se obtiene eso. La Unión Industrial de Argentina, que teóricamente debería defender la industria nacional, es una desunión que de Argentina tiene poco y de Unión tiene menos. Y sin embargo apoya un modelo que justamente es el certificado de disfunción de cualquier, porque si yo quiero imponer desde los ejercicios soberanos un modelo de industrialización, le tengo que dar las herramientas. No hay proceso productivo que no tenga los tres grandes columnas que tienen que ser el Estado el que las asegura, que son las energéticas, las logísticas y las monetarias. Todo país del mundo tiene un Estado soberano que impone las condiciones
para que se desarrolle el fenómeno productivo. El fenómeno productivo no es espontáneo. Esto que son espontáneos, eso es una locura, eso es una estafa intelectual. El fenómeno productivo sucede a un ejercicio soberano de un Estado que impone las condiciones para que ese fenómeno pueda suceder. Exactamente. Lo sucede, no lo precede. No es primero el fenómeno industrial y después el Estado, no. Primero es el Estado y después el... Entonces, entonces ahí empiezan a una cantidad de cuestiones que estas instituciones empiezan a vaciarse. El silencio. Es decir, por ejemplo, se supone que la Argentina tiene una Academia Nacional de Geografía. Debería haber sido la primera que advierte que el uso de la palabra hidrovía es un uso fraudulento. Porque justamente la geografía lo primero que empieza a hacer es la identificación de los sujetos geográficos para poder estudiar. Sí. Cualquier metodología científica lo primero que hace es analizar los elementos que... Llamativo, Claro. súper llamativo cómo pone sobre la mesa el ingeniero Tetamanti la cuestión discursiva y de la palabra hidrovía. Y mientras hablabas, voy a hacer un paralelismo. Sí se discutió muchísimo que si se usaba la E o no se usaba la E. Digo, se discutió muchísimo por esta cuestión de género, si se usaba la E o no se usaba la E. Se le dio visibilidad, al menos, a ese debate, o estuvo un tiempo en los medios. De hecho, nosotros mismos acá identificamos y nombramos el compañere, o se ha ido haciendo un uso, digamos, como que se incorporó. Pero nunca nadie tiró el freno de mano para decir, che, hidrovía, ojo, que mirá que la palabra nos están cambiando, en realidad es el río. Hacer ese análisis. Sí. Exactamente. Bueno, ahí yo tengo una visión también crítica de algunas cuestiones. Yo creo que acá podíamos tener hacer un decálogo de un archivo de los agravios que es el gobierno de Milei. Y podríamos hablar horas y horas y horas. Y yo realmente, ya le dije, yo quiero perder un minuto hablar de Milei. Quiero hablar del movimiento nacional. Y lo que estaba hablando el compañero, porque también a veces, no quiero ser muy doctrinario, pero sí hay una visión progresista que en vez de levantar o fortalecer ese movimiento nacional, termina siendo funcional a estas cuestiones. Porque como decís, vamos a perder la energía lingüística sobre una cuestión, a mí me parece absolutamente irrelevante. Podrá haber un debate sobre este tema, más allá que yo hablo un castellano que me enseñaron mis maestras y no era así cuando yo lo aprendí, y ya soy viejo y me voy a morir así. De todos modos, el lenguaje es dinámico y si será así, será así. Yo por lo pronto no lo voy a adoptar ni por simpatía, ni por hacer demagogia, simplemente porque yo lo aprendí diferente. Y en general, en mi época, cuando veníamos de blanco, si bien los hombres entraban a la docencia, después hablar si fue machito o no machito, lo que fuera, pero generalmente, y como mi madre, eran mujeres las que me enseñaron. Acá tenés un Entonces, maestro de grado. Bueno, Maestro de grado. tenés Hijo de maestra. de maestra. y de Yo soy directora, hijo lo de dijiste yo vos. soy hija de maestra Sí, yo también. y iba a la escuela del Estado Sí, y claro. mi madre era la vicedirectora porque había sido maestra ahí y bueno, tengo esa formación. No, digamos, no quiero entrar en ese debate después No, si está bien. la No, E o seguro. no la E, No, pero no digo ahí. que como decís vos, mientras discutíamos esto, Claro, entre ahí el va. campo nacional pasaba el elefante imperial Claro. por al lado y se llevaba la comida de las mesas de todos los argentinos. Entonces, habría que advertir a dónde ponemos la energía. Si es discutir con el compañero, si se escribe con E o con H, decir, señores, ¿acá qué pasa con la hidrovía? Porque acá no es que sea una cuestión de palabra nada más. Esto es el primer caballo de Troya, porque después viene la fragmentación y después viene la apropiación y viene ahora la firma de un contrato que a la Argentina le quita la capacidad de usar sus aguas al servicio de la producción y estamos expulsados del agua. Porque acá hay también temas técnicos, que yo quiero entrar un poquito en el tema técnico. Es decir, la Argentina tiene amenazado su desarrollo. Es decir, parecería ser entonces que en el Paraguay se desarrolla la industria naval, en todos lados se desarrolla, y en la Argentina no se desarrolla nada porque los argentinos somos negros, vagos y atorrantes, y los gremios hicieron mierda todo. Eso es lo que nos están vendiendo. No podemos hacer nada por estas cuestiones. Ahora se pueden hacer en el Paraguay, se pueden hacer en el Brasil, se pueden hacer en nada. No quiero ser racista, pero evidentemente negro por negro son mucho más negros los brasileños que los argentinos. O sea, si esa producción es un problema por el color de la piel, los brasileños tendrían que tener mucho más problemas, son mucho más negros que nosotros. Nosotros somos más blanquitos. Entonces ahí no funciona esa cuestión que no sirve porque somos negros. Tampoco sirve porque somos gremialistas.
Es cierto que hay gremialistas que forman parte son funcionales al modelo de la cuestión. Pero ahí empieza a aparecer esta cuestión de la educación, que es lo que decía la compañera, digamos. Está bien, se podrá discutir. Yo fui criado por mujeres, vivo con mi mujer hace 51 años, tengo 2 hijas mujeres y tengo 2 nietas mujeres, o sea, bueno, soy más propenso y entiendo que la mujer es central, creo que es acreedora. Nosotros como hombres somos deudores y la mujer es acreedora, por varios motivos. Con lo cual no necesito ponerle la E, la A, y las verdaderas mujeres que yo he conocido realmente no se preocupan, digamos, tienen una dimensión, una envergadura que no pasa por un artículo, digamos. Pero es una discusión que puede ver. El tema del machismo, de los sufrimientos de las mujeres son totalmente válidos y justifican cualquier tipo de exceso. Yo jamás, digamos, criticaría un exceso de levantamiento del derecho de la mujer, porque creo que tiene crédito más que suficiente para todo tipo de exceso, porque, digamos, la historia no me lo marca. Pero sacando esto, para no entrar en un debate interno con estas cuestiones, sí es importante saber dónde el campo nacional pone el esfuerzo, porque mientras nosotros gastamos el esfuerzo en estas cuestiones, nos estamos quedando sin laburo, nos estamos cagando de hambre. Entonces ahí empieza una cuestión de prioridades, que tenemos dificultad en el campo nacional de fijar prioridades. Por eso ahí aparece entonces la soberanía. Y después de la soberanía empieza la independencia. Y después viene la justicia social. Entonces ahí aparece la bandera hoy, lo que decíamos hoy, en las noches oscuras, empiezan las identidades, las viejas identidades. Y yo no quiero... estoy entre compañeros, creo, me parece a mí. Yo siempre digo, tratemos de usar lo menos posible la palabra peronismo y Perón, porque ya arrancamos mal, porque tenemos que convencer a una mayoría estúpida que ya le han metido en la cabeza que todo eso está mal con esa palabra. Arranquemos, no hablemos de ni Perón ni de peronismo. Yo lo dije un par de veces, lo hice error. No lo hagamos. Hablamos de cosas técnicas. Y de cosas concretas. Y ahí viene la pregunta de la compañera, que tenemos que hacer esta militancia. Docencia. Yo creo que acá el tema docencia es fundamental, que no solamente es función de los maestros, que deberían ser el ejército fundamental de esta pelea, y no estoy alejado ahora como todos los maestros, pero parecería ser que también están un poquito, como todos nosotros, un poco adormecidos, porque tendrían que ser un ejército de no solamente reivindicar una cuestión salarial, porque van a ir desapareciendo, va a ir desapareciendo la escuela pública. Eso es lo que tenemos que estar conscientes. No, estamos conscientes, y de hecho, como y estamos militar en las aulas. Es que hacemos bueno, esto, por, ¿no? eso, decir, por eso la pregunta que queremos decir, a la compañera, entre otras cosas, es hacer lo que estamos haciendo ahora, que a las 8 de la noche, en vez de estar en nuestras casas con eso, estamos dando una militancia, y que si esto se reprodujera con mucho menos porcentaje, si cada uno, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 personas, si fuéramos... 170 del otro lado, 170 del otro lado. Y si fuéramos 1.700.000 del otro lado, y nosotros fuéramos... Tal vez esa pelea que dice la compañera sería más fácil. Hay que darla igual, Hay que darla de todos modos, y creo que nosotros, el hecho de estar acá con frío, y no estar en una casa o en nuestra familia, con lo que fuera, estamos acá. Entonces, y nosotros... Y yo digo que ahí viene la esperanza. Yo creo que Argentina todavía es un pueblo que insiste y resiste. Por eso me parece más que criticar a Milei, empezar a pensar qué mal hicimos para que cuando el gobierno que viene, que tarde o temprano e inexorablemente será del campo nacional, tengamos dimensión de la envergadura y no soportemos, no toleremos y no nos callemos. No, porque dijo, porque la señora dijo, porque el ministro nombró, porque no me importa un carajo. Que todos los ministros, todos los secretarios, todos los subsecretarios, todos los directores, toda la fuerza política sean los cuadros técnicos políticos más poderosos de la Argentina, porque la envergadura de la tarea que está por delante es enorme. No hay lugar para más pelotudeces. Ni para la cena de olivos, ni para como era la embarazada que le pegaba el tipo y después financiaba el ministro la mujer, y todos estos pelotudos que tuvimos que soportar, que yo soy el principal, como soy hijo de esta maestra que me dijo, entre otras cosas, que hay que ser respetuoso, que la autoridad, yo creo que me arrepiento de no haber sido más rebelde.
y haber puteado más fuerte. No, porque sí, no, pero la compañera y el ministro, y lo nombró la señora, lo nombró fulano, lo nombró mengano, y me banqué al hijo de puta que ya había que estaba robando. Estamos en presencia del ingeniero Tetamanti, que también un apasionado que le pone garra, que va al hueso y que me acabo de dar cuenta por un momento que sería un gran puteador. ¿Vieron como los grandes puteadores del cine? Que decirle la puta que vale la pena estar vivo. Un gran... Bien. No, por ahí alguien que dice las palabras como hay que decirlas, ¿no? Por ahí a veces amerita decirlo de otra manera, pero hay momentos en que, y lo entiendo a Horacio, hay momentos en que nos sale así, pasional, visceral, ¿no? Me parece que hemos visto muchas cosas, a veces hablamos con los compañeros los sapos que hemos tragado y que nos seguiremos tragando, pero a veces no hay que tragárselo y decirlo, y me parece que es el momento. Si queremos cambiar el rumbo, si queremos hacer las cosas que no se hicieron, si queremos retomar ese rumbo que se dio vuelta en los 90 y que venía tambaleando, pero todavía teníamos un Estado, ¿no? Como antes de que llegara Carlos I de Anillaco. La realidad es que sí, hay que decirlo de esta manera. Creo que es la manera más honesta de decirlo. Así que aplaudo la frase de acá del compañero. En realidad creo que necesitaríamos 2, 3, 4 programas más, Horacio, para seguir charlando de un montón de temas más que seguro. Nos quedan pendientes, que son muy importantes, que no lo hemos podido abordar en profundidad, como la logística, como un montón como Mar del Plata, que también tiene un puerto y es uno de los puertos más importantes, y los marplatenses nunca podemos lograr todavía entender, si bien este es un programa que intenta ser federal, sería traerlo mucho a lo que fuera puntualmente nuestra ciudad, es algo que nunca vamos a poder entender como teniendo un puerto importante, siendo la ciudad turística más importante durante muchísimos años. Mar del Plata siempre tuvo los niveles de desocupación más grandes. Bueno, hay algo que está pasando que el caminante de a pie, el marplatense de a pie, no lo llega a ver, y a lo mejor... vos que estás con la cercanía al puerto, nos los podés explicar. Simplemente es que tenemos un problema. Nosotros tenemos gente esperándonos de La Matanza y que cuando el conductor claramente lo diga, nos están esperando y tenemos que ser respetuosos con ellos también. Pero por supuesto. No sé, tenemos que generar un compromiso para que esta charla pueda continuar, porque son debates que el argentino se tiene que dar y el marplatense se tiene que dar. Nos quedan muchas cosas pendientes para charlar. Igual por lo menos. Fue pasando el tiempo sin darnos cuenta. No, cuando mirás la hora, yo digo nos quedaríamos 3 horas más charlando, pero bueno. Nada, me parece que hay una cuestión que... No, por ahí lo del puerto y la cuestión de Mar del Plata, por lo menos si podés desarrollar o querés desarrollar un poco lo que Quique planteaba. Bueno, no sabes todo lo que nos queda, ¿eh? No, sí, ya sé, pero quiero ser respetuoso porque sé que es importante cumplir con los compromisos con compañeros, que seguramente no sé cuánto tiempo tengo, pero diría varias cosas. Primero, respecto a las malas palabras, yo creo que hay que tratar de no usarlas metodológicamente, porque el adversario se fortalece con eso. Hay que ser pausado y hay que fundamentar, ¿no? Con la metodología que estudiamos en las escuelas públicas, ¿no es cierto? Con evidencia, con razonamiento metodológico. Pero si en algún momento hay que putear porque también tenemos sangre y es importante que tengamos, porque eso como pueblo también nos identifica. Con respecto al puerto, yo fui secretario de Desarrollo Productivo de Mar del Plata entre el año 2011 y entre el 2007 y el 2011, cuando pasé a ser secretario de Puerto de la Nación. O sea, te imaginas que y fui precandidato a intendente, o sea, tenía una concepción, si no, no me hubiera presentado. Lo interesante que tiene Mar del Plata, no sé si te lo digo muy cortito, es que Mar del Plata es una Argentina en escala. Mar del Plata es una esquina en escala, ¿no? Con algo peor todavía, porque cuando a la Argentina le va mal, a Mar del Plata le va mucho peor. Y cuando la Argentina arranca en los pocos lugares que pudimos arrancar, como ayer si recordar el 2003, 2004, es la última que arranca. O sea, es una caja de resonancia de la Argentina. Y las características de Mar del Plata es, por ejemplo, como decimos, ¿cómo puede ser que una ciudad como esta, con un puerto, que es un instrumento importante, tenga esta desocupación que era
el tema central de la política productiva que yo tuve durante 4 años con el intendente Gustavo Pulti de llevar adelante, y no utiliza el puerto. Porque el puerto es una de las herramientas más poderosas para generar, es un constructor de trabajo el puerto, fundamentalmente un constructor de trabajo. Y sin embargo ahí está la paradoja, ¿no es cierto? Tenemos puerto y tenemos desocupación. ¿Qué quiere decir? Que el puerto está significado por un modelo donde ese puerto está más diseñado y significado para ser un extractivo y no ser una potencia productiva, pero no por un plano de Mar del Plata, es que el modelo nacional lo excluye. Entonces ahí, bueno, habría también varios tiempos para explicar y para que yo pueda fundamentar esta hipótesis que estoy proponiendo, que creo que no lo tenemos ahora en esta oportunidad. Pero quedará pendiente porque Seguro. son temas que nos atraviesan como marplatenses, como argentinos. Estamos viviendo momentos muy críticos económicamente, con mucha gente en situación de calle, con muchos pibes que se quieren ir del país porque no tienen laburo. Lo estamos viendo que sale un trabajo relativamente formal y hay tres colas de cuadra de gente que quiere ingresar a trabajar. Bueno, estamos viendo salarios pisados, gente que no llega a fin de mes. Bueno, entonces, ¿cómo puede pasar estas cosas con un país que tienen todos los recursos naturales, los recursos económicos para poder hacer salida al mar, Producción de alimentos. recursos, Tenemos todo. industrialización. No nos merecemos lo que estamos viviendo. Entonces es como que no se logra entender y hay que explicarlo y tratar de explicarlo lo más clarito posible para que el otro, que a nosotros siempre nos importó el otro y tenemos una mirada hacia el otro, lo entienda. Porque si no es como que yo sé que hay cuestiones que son difíciles de explicar cuando lo que se discute es poder y cuando tenemos funcionarios que no funcionan y topos adentro. Es difícil. Pero también somos responsables de esos funcionarios que no funcionan. Si yo acá tengo gente que no funciona, soy el responsable de esa gente que no funciona. Y no puedo mirar para el otro lado y me tengo que hacer cargo. Che, yo tuve mi gente que no funcionó. ¿Me entendés? Y tengo que saber quiénes son para en los próximos modelos, cuando me toque gestionar de nuevo, no estén por lo menos. Perdón que te interrumpa, pero acá un compañero dijo una frase que a veces hay que tragarse sapos. Sí. ¿Y qué significa esa palabra, tragarse sapos? Significa que uno tiene que estar preparado a comerse un sapo porque entiende, de buena fe cuando uno dice eso, que es el costo de un proyecto superior. Es decir, el proyecto superior me impone a mí la obligación de eso que yo considero, por el sapo acá, ese que se lleva la mala parte, que es algo repulsivo, estoy en condiciones de eso. Eso podría ser un mérito de un militante popular. Y además, no quiero volver a hacer el error que dije que no hacer, pero hay una persona que dijo que para hacer una buena materia para construcción había que usar bosta también, ¿no es cierto? También lo mismo, es decir, hace falta también esa bosta. Lo que digo que eso hay que analizarlo críticamente, porque eso que creíamos que era un mérito terminó siendo, porque esos sapos que nos comimos no era para un fin superior, era para justamente derrotarnos en el campo nacional para no hacer las modificaciones que tenía. Con lo cual, también quiero que ese esfuerzo que hay que hacer en el campo nacional, por eso digo, no es mi ley es el producto de nuestro fracaso. Quiero analizar, no para hacernos un flagelo de castigarnos por lo que no hicimos, sino que nos sea el fuente de aprendizaje para que si nos tenemos que comer un sapo, sepamos bien claramente qué sapo nos vamos a comer, porque resulta que el sapo puede ser el caballo de Troya. Entonces ahí hay que analizarlo, porque lo que viene es muy importante. Todavía estamos vivos, Bien. ¿no es cierto? Como dice Fuerte, hasta el moribundo tiene esperanza un segundo ante la muerte, y Argentina no está muerta. Y Argentina todavía insiste y resiste, y nuestro campo nacional todavía está. Y esta noche es un ejemplo, y seguramente se reproducirá por muchos lugares, de dar esa batalla y empezar a transitar ese camino interior para saber qué es lo que tenemos que hacer, porque no hay muchas otras oportunidades. No, claro. Y yo creo que algo positivo le quiero decir a la compañera. Nuevamente parecería ser que Dios es argentino, ¿no es cierto? Porque nos dio Maradona, nos dio Messi, estamos con esta bandera, estamos todos muy felices y es otra forma de eso. Pero también el mundo,
que no lo escuchamos como debimos haber escuchado al Papa Francisco, lamentablemente hemos desperdiciado la figura más importante de nuestra historia, cuando nos advertía que el mundo estaba en guerra. Allá por el año 2014, 2015 lo decía. Hace más de 10 años y no le dimos bola. Y tenía razón, el mundo está en guerra con el desastre que estamos viendo, la tragedia de pueblos arrasados directamente, donde no hay problema ahí, pero sí una bombita en otro lado es muy importante, pero un pueblo arrasado no tiene visibilidad. Tiene una cara, una contracara, que a pesar de esa tragedia, que ojalá no hubiera sucedido, pero que de hecho sucede y no depende de los argentinos, por supuesto, da una oportunidad histórica a la Argentina. Hoy la bandera argentina, el modelo nacional, no solamente es un mandato de principio político, sino un acto de inteligencia. Es lo mejor que podemos hacer para salir adelante y el mundo nos da otra oportunidad. Después de la cagada que hicimos, donde la Argentina tenía que estar bajo los subsuelos, hoy tenemos una posibilidad. Ya no va a ser, en mi caso, para mí, porque yo estoy corriendo la última parte, pero tenemos que hacerlo por nuestros hijos y nuestros nietos. Y tenemos una posibilidad. Y yo creo que eso da. Hoy estamos al 23, 24, 25 de junio, los días más oscuros, ¿no? Más frías. Pero tienen algo muy interesante. A partir de ahora los días vamos marchando hacia la nueva, el nuevo amanecer. Entonces, esta es la Argentina. Estamos en la noche más profunda, que la podemos vivir en forma, digamos, de derrota, pero podemos advertir que este camino, hay que reforzar este camino, en la identidad. Y apostar a lo que todos creemos. Es decir, el trabajo y el trabajo. Creo que es el camino que tenemos que abrazar todos, ¿no? Un genio, Horacio Tetamanti. Un militante. Un militante. La verdad que creo que el equipo de la Peña ETP de golpe se hizo un silencio general. Nos quedamos todos... Nos quedamos con eso. Me quedo con una frase que dijo la pasada en un momento, que dijo que la educación técnico profesional y las escuelas técnicas son el corazón del motor productivo y del modelo productivo de país, digamos. Me quedo con esa frase que tomamos por ahí a la pasada. Él mismo lo dijo, que bueno, los cuadros técnicos son un poquito, forjan ese corazón del modelo productivo. Bueno, bien. Llegamos al final de la entrevista, tenemos que despedirte, saludarte. Por ahí, si quedó algo pendiente en el tintero o algo que quieras agregar, como a modo de cierre. No, básicamente agradecer y digamos, festejar que este medio y este esfuerzo, que es todo, supongo, y descarto que sea todo a pulmón, como dice la canción, todo a pulmón. Yo soy de una generación que nació y se crió en un país extraordinario. Todo lo que nosotros somos... por eso yo soy deudor de la Argentina, porque todo lo que soy se lo debo, entre otras cosas, a la escuela pública. Pero además de eso, nosotros nos criamos, por ejemplo, voy a decir otra revista que para nosotros era obligada de lectura, no teníamos TikTok, que era La Mecánica Popular. Era una lectura obligada cuando yo tenía 6, 7 años, no tenía 20. Ahí nos enseñábamos a hacer un mueble de madera, hacer un helicóptero, como Sicaré hizo un helicóptero que lo vio que es ya falleció, un ingeniero creo que no terminó la escuela primaria, hizo un helicóptero yo hice el primer barco. Me hice ingeniero naval porque el primer barco lo vi en la Mecánica Popular, me acuerdo. Y eso era identitario de toda esa clase media, llamémoslo, enorme clase media argentina, que tenía un índice de pobreza que no superaba el 3%. No superaba el 3%. Se hizo un golpe contra un gobierno democrático porque no podía pagar una deuda de 5.000 millones de dólares, que es lo que va a tomar una deuda ahora, mañana y pasado. Y éramos una potencia industrial. O sea, esa escuela técnica, que decir, nacía desde la escuela primaria, digamos, ¿no es cierto? Ahí se forjaba es el amor por el trabajo, por la técnica, y ahí surgían después, bueno, las famosas escuelas técnicas nuestras, ¿no? Es decir, los industriales, las escuelas técnicas, los propios gremios tenían su propia formación técnica. Es el corazón del modelo productivo. Por eso se lo ataca. Por eso se lo trata de erradicarlo. Porque eso es, desde el punto de vista del adversario, es una amenaza. Bueno, y acá estamos, como vos decías recién, en esta noche, militantes, participantes del gremio, vos con tu rol también.
dando esta pelea o tratando de concientizar un poco, de acercar no solo a la clase militante, sino al resto de la sociedad, el valor de la escuela técnica, el valor de este modelo productivo, inmerso y siguiendo las matrices productivas de las distintas regiones, digamos. La provincia de Buenos Aires también es súper diversa y cada región tiene un poquito, perfila su matriz productiva hacia un lado, digamos, y Suetra como gremio de educadores técnicos acompaña y fortalece ese desarrollo. Absolutamente. Hay que dar la batalla. Y ahí la estamos dando. Vale la Quiero pena. decirte que sos el único invitado de los 24 programas que no hemos podido hacer un segmento de cortita y al pie. No lo vamos a hacer hoy y lo vamos a hacer en el próximo Seguro. encuentro que tengamos, vuelvo a decir, por respecto a la gente de la Escuela Técnica que está conectado en línea esperando. Seguro, nuestra bueno, comunicación. no hay problema, nosotros separamos y volvemos con la gente. Y de La agradecerte, Horacio, No, por tu favor, presencia. gracias a ustedes y Muchísimas gracias, muy pasé interesante. una jornada muy agradable ante ustedes. Qué lindo que así sea. ¡Suena la campana! Prepárense ya. Oh yeah. Entrevistas que arden, acción a 1000. Gestión de pesos pesados a seguir. Funcionarios listos para